2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes, sean bienvenidos a la clase de Comunicación y Lenguajes en el curso de sexto año de secundaria. Soy su profesora, la profe Jova Tapia Sarmiento. Hoy continuaremos con el contenido de categorías gramaticales, variables e invariables, es decir, hablaremos del adjetivo y pronombre específicamente. Vamos a iniciar con la descripción de una persona. Veamos a Domitila Barrios de Chungara. ¿Quién es ella? Veamos. Domitila es una mujer hermosa, dura, también dulce, cariñosa. Veamos la imagen, ¿qué más podemos decir? Vemos a una mujer agotada, pero también comprensiva. ¿Qué es el adjetivo entonces? El adjetivo es una palabra variable que modifica ¿a quién? Al sustantivo, calificándolo o determinándolo en su significación. Hay diferentes clases de adjetivos. ¿Cuáles son? Los calificativos, los especificativos y los explicativos o epíteto. Los adjetivos calificativos, jovencitos, expresan alguna cualidad o defecto ¿de quién? Del sustantivo. Permiten decir cómo es un objeto y señala qué cualidades tiene este objeto. Muestra los aspectos y los rasgos de estos seres que se nombran. Por ejemplo, decimos la ciudad está limpia o esta fruta está podrida. O también podemos decir que ese árbol está marchito. Otro adjetivo son los especificativos. ¿Qué son estos? Usualmente los adjetivos especificativos se colocan después del sustantivo. ¿Cuál es su función? Delimitar significado del sustantivo. Por ejemplo, camisa blanca. Estoy hablando de una camisa, el sustantivo es camisa, pero no de cualquier camisa. Estoy hablando de la camisa blanca. La mesa lisa, el bastón nuevo o una cara agotada. Adjetivos explicativos o conocidos también como epítetos. ¿Qué son? Estos se colocan antes del sustantivo y su función es destacar una cualidad del sustantivo. Por ejemplo, pobre hombre. Este le da un sentido emotivo a esta frase. Este tipo de adjetivos usualmente se maneja en la poesía. También vamos a ver los grados del adjetivo. ¿Cuáles son? Tenemos 3: comparativo, positivo y superlativo. El grado positivo presenta la cualidad tal cual es, sin alteración alguna. Por ejemplo, el sillón es cómodo o mi hermana es comprensiva. El grado comparativo compara, como dice la palabra, compara una cualidad entre dos o más seres. De superioridad tenemos más y que. De igualdad utilizaremos tan y como. Y de inferioridad tendremos con menos y que. Por ejemplo, este problema es demasiado complejo que el anterior. O estoy tan sorprendida como tú. O también como decimos, ¿no? En la clase, María es menos estudiosa que su compañera Juana. El grado superlativo, ¿qué expresa? La cualidad en su grado, como decimos, superior. Estará siempre presidido por más, muy, sumamente, extraordinariamente, notablemente o excesivamente. También puede añadirse los sufijos ísimo o ísima. Por ejemplo, Jenny es muy guapa o
Ese libro es interesantísimo. Vamos a ver también un poquito de lo que son los adjetivos determinativos. Estos se clasifican en 3 y son posesivos, demostrativos y numerales. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos? Estos señalan pertenencia, propiedad o posesión de un sustantivo modificado. Ahí vamos a manejar lo que es mío, mi, nuestro, o tú, tuyo, vuestro, su, suyo o suyos. Tenemos los adjetivos demostrativos. ¿Qué hacen estos? Indican la posición o ubicación del sustantivo con respecto al que habla o al que escucha. Señala distancia o cercanía o también lejanía. Tenemos entre estos este, estos, esta y estas, o ese, esos, esas, o manejamos aquel, aquello o aquellas. Tenemos también por otro lado los adjetivos numerales. ¿Qué expresan los adjetivos numerales? Expresan número, cantidad, ya sean estos cardinales, ordinales, fraccionarios o múltiplos. ¿Cuáles son los cardinales? Los cardinales, su función es informar una cantidad exacta. Por ejemplo, 1, 2, 3, así sucesivamente. Los ordinales informan el orden de colocación. Primero, segundo, tercero, cuarto. Y seguimos. Los fraccionarios informan las particiones. Tenemos un entero, una mitad, un tercio. Y por último tenemos los multiplicativos. ¿Cuáles son estos? Estos informan de múltiplos, doble, triple y otros. Seguimos con el contenido. Ahora vamos a conocer lo que son los pronombres. ¿Qué es el pronombre y cuál es su función? El pronombre, mis queridos jóvenes, reemplaza al sustantivo. Es por ello que no podemos decir la María o el Pedro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el pronombre? Este reemplaza al sustantivo para evitar su repetición. Es decir, señalan o representan a quienes, a personas, cosas o hechos que son conocidos por el que habla y el que escucha. ¿Cuáles son las clases de pronombres? Tenemos los pronombres personales. Esos son en singular y en el plural. Tenemos la primera, la segunda y la tercera. Yo, nosotros, tú, vosotros, él, que son ellos o ellas. Tenemos ahí los ejemplos de ella corre por las tardes o nosotros somos los ganadores. Los pronombres posesivos. ¿Qué nos muestran? Los pronombres posesivos nos muestran posesión. Manejamos las tres personas gramaticales, tanto en el singular y en el plural. En el singular tenemos la primera, mío, mío, mías y míos. El plural, nuestro, nuestros, nuestras. Un ejemplo claro de ello es, aquella mochila es mía. O si agarramos para el plural, tenemos el ejemplo de la victoria es nuestra. Y por último tenemos las decisiones son tuyas como un ejemplo. Los pronombres demostrativos. ¿A qué nos lleva esto de demostrativos? Demostrar. Tienen que demostrar distancia relativa entre dos objetos, ya sea entre una persona, cosa o entre dos personas. Y estas son este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos, estas, esas o aquellas. Por ejemplo, este es muy listo. Esos son mis bolígrafos. O aquel lo compró al contado. Muy bien, ha sido un contenido bastante teórico, pero muy productivo.
Espero que este contenido haya sido de tu agrado. Además, recuerda que cuando tengas que utilizar un adjetivo para elogiar a una dama, piensa siempre que éste no genere violencia en ella. Que ella no se sienta mal. Aprendamos que el elogio jamás debe ser malo, grotesco o violento. Recordemos también que este año es el año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.